Nada más voy a empezar un poquito terminando lo que vimos la clase pasada. Entonces, ahorita ya vamos a empezar con la parte de contrato de prestación de servicios. Ya vimos los de arrendamiento, ya vimos los contratos laborales y, licenciado Castro, le cedo la palabra. Muchas gracias. Primero que nada, muy buenas tardes. Muchas gracias por darnos la oportunidad de volver a platicar el día de hoy con todos ustedes. Y hace rato me acabo de enterar de una noticia en donde, por una disposición del Congreso de la Unión, se acaba de modificar uno de los artículos transitorios de la ley que crea el Consejo de la Judicatura Federal y le está ampliando el periodo de presidencia a Arturo Saldívar Lelo de la REA, 2 años más en el cargo, lo cual es absolutamente contrario al derecho, la razón, la justicia. Y supongo que los abogados mexicanos, a través de las barras de abogados, interpondrán los recursos correspondientes, porque todas esas son trampas que está teniendo el actual sistema para modificar el sistema jurídico mexicano y caer en un estadio de tiranía y pues que pone en peligro la estabilidad de esta nación. Se los quise decir porque, pues, como ustedes saben, soy abogado de hace casi 40 años y pues este tipo de cosas sí nos preocupan mucho y nos ponen a temblar, en el sentido de que con un plumazo pueden cambiar el sistema jurídico mexicano. Pero hablando de otra cosa, ya vamos a entrar a la materia que yo deseo que todos y cada uno de ustedes sean unos verdaderos líderes de, de los negocios mexicanos y puedan ustedes encontrar un ambiente de paz, tranquilidad y de reglas del juego muy claras en el derecho mexicano para que las puedan jugar y puedan obviamente crecer, ¿no? Hay un contrato de prestación de servicios que normalmente es el que firmamos los profesionales, pues como los médicos, los contadores, los abogados, los ingenieros, los arquitectos, por medio del cual normalmente un profesional nos comprometemos a realizar una serie de servicios o tareas a cambio de un costo por nuestros honorarios. Este contrato se emplea normalmente para formalizar dicha prestación, así como determinados derechos y obligaciones bajo los cuales nos comprometemos ambas partes en la prestación de los servicios que vamos a hacer, por cuánto tiempo, cuánto van a costar, y en caso de que hubiera alguna eventualidad, prever esas eventualidades, y en caso de que alguna de las partes no cumpla con sus tareas, pues obviamente también imponer sanciones, que puede ser la rescisión del contrato, que quiere decir te devuelvo lo que tú me diste y tú me devuelves lo que yo te di, que en términos generales lo que se supone que sería una rescisión, aunque pueden entrar daños y perjuicios y otro tipo de figuras jurídicas cuando una de las partes no cumple con su obligación. La que sigue, por favor. En los negocios cada vez se hace más importante la gestión de riesgos. Sin embargo, gran parte de esta se basa en los principios de la mejor toma de decisiones. Es decir, una gran cantidad de problemas y situaciones que aquejan a las empresas pueden ser minimizadas a través de los sistemas efectivos de toma de decisiones. Es así que los directivos son el mejor eslabón para lograr dichos objetivos, pues en estos recae el rumbo de los lineamientos. Actualmente existen mecanismos de apoyo para el ejecutivo de alto nivel al estar establecidos dentro de los negocios, reglas de control y de responsabilidad. Sin embargo, a veces esto no es suficiente, ya que en materia legal, administrativa y laboral es siempre necesario el poder conocer las implicaciones legales que despunten el negocio o lo estanquen. Aquí me voy a detener tantitito de un tema de derecho constitucional. El derecho mexicano está dividido en tres grandes rubros, que es el derecho privado, el derecho público y el derecho social. Ustedes que son empresarios deben de tener siempre mucho cuidado, porque todo el derecho privado es el que regula las relaciones entre la gente personal
o de negocios, puede ser una persona física o una persona moral. Eh, es importante que ustedes, por ejemplo, cuando contratan los servicios de transporte, sea marítimo, aéreo, terrestre, pues se fijen muy bien en las letras chiquitas, porque resulta que, por ejemplo, la Procuraduría Federal del Consumidor no dirime controversias entre los consumidores y proveedores cuando se trata de precisamente entes o sujetos vinculados a los negocios. Entonces es importante que cada uno de ustedes cuente con un buen abogado interno o externo que revise toda la documentación que ustedes eh, realizan en materia de sus negocios. En materia de derecho público, el que regula todo esto empieza por la Constitución, pero tenemos toda una rama que se llama la del derecho administrativo. Y yo con mis 40 años de experiencia les puedo decir que las leyes administrativas de por sí estaban hechas de tal manera que el gobierno difícilmente pierda un juicio. Les voy a poner el ejemplo, la ley que regula el Instituto Mexicano del Seguro Social. Eh, te llega una notificación, te dice que tienes 5 días para responder, respondes y normalmente te aplican una sanción que porque no declaraste en tiempo o no estás declarando de manera continua o de manera seria o de manera profesional los trabajadores que tienes y los salarios que ellos tienen para los efectos de la seguridad social. Entonces, cada una de las instituciones, por decirles algo, comunicaciones y transportes, Hacienda, la tesorería, el propio reglamento de tránsito, reglamentos de construcciones, tienen sus propias normas y a veces están hechas de tal manera con tantas trampas que el particular, desafortunadamente por eso, entre más trampas le ponen, más lo dejan al libre albedrío de los servidores públicos. Y esto es lo que origina la corrupción. Entonces, si ustedes se dedican, por decirlo algo, a la construcción de un inmueble y por decirle algo, les dicen, te voy a dar una ampliación en el uso del suelo para que tú puedas construir más de 9 metros sobre el nivel banqueta. Pero pues me vas a tener que dar 100, 200, 300 mil, no sé, algo así. Entonces, deben ustedes siempre, por favor, tener una asesoría jurídica que no los lleve a cometer este tipo de situaciones de hecho, sino más bien tratar de sujetarnos siempre a la figura del derecho, ¿no? Porque muchos de los que se dedican a la construcción dicen, bueno, ¿y cómo le hacen los grandes empresarios en Polanco para tener edificios de 40 pisos, ¿no? O de 50 pisos si la norma oficial mexicana dice que no puede superar los 9 metros arriba de banqueta? A ver, ¿cómo es posible eso, no? ¿Cómo es posible que les den esos usos del suelo donde un edificio puede llegar a medir, pues, simplemente la torre latinoamericana creo que tiene 53 pisos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos usos del suelo donde efectivamente está previsto la construcción de macro edificios que pueden albergar oficinas o casas o departamentos y hasta negocios, ¿no? Ahora lo vemos mucho. Aquí en Cuernavaca hay una plaza muy bonita que se llama Veranda, que es un muy bonito diseño de arquitectura, pero sí se puede, o sea, ¿de acuerdo a qué? Pues de acuerdo a una ley del desarrollo urbano y protección ecológica. Pero también lo que quería entrar es en el juego del derecho social. Hay 3 derechos sociales reconocidos por las leyes mexicanas. El derecho laboral, que es con el que ustedes se van a enfrentar muy seguido. El derecho familiar, que es el que guarda, protege y tutela pues, a la familia, a los niños. Y el derecho campesino, que regula el uso, goce y disfrute y explotación comercial, en algunos casos, de los ejidos y comunidades. Y que desafortunadamente son figuras que a ustedes les debe de resultar muy complicadas y a veces a sus abogados también les resultan muy complicadas. Y entonces necesitamos que ustedes cuenten con un buen sistema de asesoría jurídica para la toma de decisiones.
Eh, la siguiente, Víctor, por favor. Aquí estamos hablando de lo laboral. Las regulaciones de la Secretaría del Trabajo, contratos laborales, las liquidaciones, las jubilaciones, los equipos de trabajo, las relaciones IMSS-FOBISTE o home office. Justamente, Dime, perdón dime. la interrupción, justamente esto es algo que mencionaba el licenciado Castro respecto a lo administrativo, técnico, legal. Es importante que las normas administrativas regulan toda situación de derecho desde el ámbito de su jurisdicción. ¿Qué quiere decir? Los ámbitos jurisdiccionales que plantean los organismos públicos se vuelven para las relaciones personales o las relaciones de derecho privado. Porque si bien es cierto, el contrato laboral es parte de derecho privado, porque es un trabajo entre particulares, tiene una combinación muy particular en donde el derecho del Estado se vuelve parte primordial y fundamental de sus relaciones. ¿Qué es esto? Ahorita vamos a dar la derivación de cada uno de estos, pero el caso más complejo en este momento y que acabamos de hacer un análisis es respecto, por ejemplo, al home office. Ya lo habíamos platicado un poquito, el home office, la norma jurídica está señalando que es el lugar habitual donde se trabaja estando fuera de la fuente original del empleo, en términos legales, y que se tengan más de 2 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo un viaje de 5 horas en carretera y se considera espacio de trabajo, entonces estaría en un home office. Justamente lo que decía el licenciado Castro, en ese sentido, las leyes administrativas se anteponen e interponen una con otra de manera no muy clara en materia legal. Básicamente la ley nos dice más de 2 horas afuera es home office, pero si estoy en un sistema de viaje o un trabajador que se encarga de comisiones y está de viaje, básicamente esta nueva ley los considera como trabajadores de home office. Entonces cambia su situación laboral de manera automática. Sí. A ver, la que sigue, ¿cuál es la que vas a plantear? No, vamos a plantear ahorita nada más esta parte de contratos laborales, liquidaciones, jubilaciones, que son Ujú. equipo de trabajo, un poquito de Infoviste y algunas regulaciones de la Secretaría del Trabajo. Antes de entrar en detalles legales, una explicación de 5 minutitos cada una, unos 5 o 10 minutos, para que desde el punto de vista todavía no formal, que ese ya vamos a entrar a la otra clase y ahora sí van a tener que leer la legislación. Bueno, las secretarías del trabajo, tenemos la Secretaría del Trabajo Federal, la Secretaría del Trabajo por estados y eventualmente algunos municipios por el tamaño, pues se constituyen en coadyuvantes de la Secretaría del Trabajo. ¿Qué tiene que revisar? Pues que se cumplan con los requisitos establecidos en la ley para la guardia, protección de los trabajadores, como son, pues su derecho a tener una higiene, o sea, su baño, condiciones de seguridad, que tengan cómo atacar un incendio, cómo entrar y cómo salir en caso de emergencia, en caso de sismos, eh, que cuenten con los amplios, con las áreas amplias, suficientes y bastantes para desarrollar su trabajo, como es un escritorio, sus máquinas de escribir, o los que trabajan por ejemplo, en las industrias, pues que tengan sus aparatos para soldar, para trabajar, para las líneas de producción, ¿no? Entonces, eso es lo que regula el trabajo, que las jornadas de trabajo estén dentro de los límites, que se paguen las horas extras, que se paguen las horas triples, que los que tienen derecho a darle de comer a los bebés, las muchachas que están en etapa de desarrollo de sus bebés, tengan también su hora de poderle dar de comer a sus bebés, también que tengan su horario de descanso, su horario de comidas. Todo eso lo regula una ley federal, eh, obviamente respecto de las condiciones generales del trabajo. La otra gigantesca, pues es como la ley mexicana reconoce la lucha de clases a través de la Ley Federal del Trabajo, en donde la legislación tiende a proteger de una mayor manera al trabajador que al propietario del inmueble.
Y en este caso, pues, el consejo que les volvemos a dar es que cuenten con sus equipos de abogados para evitar que también hay trabajadores que se dedican a extorsionar, a hacer fraudes, a estar de flojos y que quieren cobrar sin hacer nada, ¿no? Como es ahorita el caso de los famosos ninis que sin trabajar tienen derecho a una compensación económica, ¿no? Los contratos laborales son aquellos que se tienen que realizar entre los que puede ser un sindicato o pueden ser de manera individual. Como les vuelvo a repetir, es bien importante que ustedes lleven el control físico de esos contratos con sus contadores y con sus abogados para que quede claro las horas de trabajo, el sueldo que se les va a pagar, las tareas que van a realizar y obviamente siempre estar de la mejor manera para evitar los problemas, ¿no? Cuando tenemos que liquidar a un trabajador, la ley nos da derecho a un despido justificado y hay otra figura que se llama despido injustificado. El despido justificado es cuando por las tareas que realiza un trabajador, pues no las realiza, llega borracho, o falta, o se pelea con el compañero de trabajo, o se pelea con el superior jerárquico, o echó a perder una maquinaria, un equipo. Son tareas que se pueden considerar suficientes para una liquidación justa, ¿no? Entonces, con sus contadores, por favor, checar la ley para que vean qué derechos había acumulado este trabajador para que en caso de que ya no sea necesario su trabajo, pues darle una liquidación de acuerdo a la ley. Si el trabajador no está de acuerdo, pues tiene todo el derecho del mundo a irse a la Procuraduría de la Defensa del Trabajador, en donde la primera etapa siempre es conciliatoria. Entonces, pues normalmente los abogados que hemos defendido empresas, pues obviamente llegamos a una plática, una charla, decimos por qué fue que es despido justificado, procurando hacer del conocimiento de la autoridad el acta circunstanciada que se levanta para poder defendernos frente a las autoridades. Y en caso de un despido injustificado, la diferencia es que de los años acumulados, en lugar de pagarle 15 días por año, tendríamos que pagarle 20 días por año. Pero eso es una determinación que la tiene que tomar tu abogado junto con su contrato y con la ley para evitar al máximo esos pasivos contingentes que así les llamamos nosotros, porque desafortunadamente pues van a representar tiempo, dinero, esfuerzo y liquidación de honorarios de abogado, ¿no? En cuanto a la formación de equipos de trabajo, ¿a qué te referías, Víctor? Justamente esta parte es muy importante en la parte laboral de los equipos de trabajo. Hay nuevas teorías que hablan acerca de la creación de los equipos de trabajo y su efectividad. No solamente se basa en valores respecto a las aptitudes que se puedan llegar a tener en el papel, sino también las aptitudes que se pueden llegar a tener respecto al manejo del personal. Entonces, en las relaciones laborales, la creación de equipos de trabajo tiene tres primordiales responsabilidades. Una es la selección del personal, el otro es el entendimiento de las responsabilidades que puede tener cada uno, más allá, como ya lo había señalado, de lo que en el papel puedan ser, ¿no? Podemos tener excelentes abogados, sin embargo, no necesariamente nos sirven para un equipo de trabajo como abogados, nos pueden servir como gestores o nos pueden llegar a servir como controladores del propio equipo de trabajo. O en casos específicos de las empresas y en alta dirección, se ha llegado a encontrar que los perfiles son multifacéticos. Ya realmente una persona que está en altos perfiles no solamente no tiene una profesión, sino tiene una capacidad de resiliencia y de resolución impresionante. Esta palabra resiliencia se convierte en algo muy importante dentro de los negocios, aunque su teoría viene de la parte psicológica. Se ha confirmado y se ha conformado para que las empresas también como entes administrativos, personas morales, puedan tener esta capacidad de cambio y de resolución. En lugar de pensar en que existe un problema, debemos de solucionarlo. Y para la solución del problema, el equipo de trabajo se vuelve primordial. Y el tercer punto, y el más importante, es la toma de decisiones. ¿Cómo se hace una toma de decisiones dentro de un equipo de trabajo? Muchas veces en el derecho mexicano nos hemos enfrentado
a la situación laboral de quién es el patrón, quién resuelve. Entonces, esto nos ha abierto un nuevo paradigma junto con las nuevas modificaciones legales y también esta parte de las tecnologías de la información, en donde encontramos que a lo mejor, digo, debo confesarlo, caso particular, me considero un muy buen abogado, un excelente gestor, pero he encontrado una parte tecnológica que no había explotado, una parte tecnológica en donde me dedico a hacer proyectos digitales completos, desde una página hasta generar lugares de trabajo y mejora inclusive de fábricas y de su producción. ¿Esto qué implica? No implica quién es el mejor o quién tiene más conocimiento, sino cómo este conocimiento va a ser esparcido y cómo se va a distribuir la carga de trabajo para tomar las mejores decisiones. No necesariamente la persona que tiene las mejores credenciales puede tomar las mejores decisiones en razón de los proyectos específicos que se van generando. Es decir, la decisión de los equipos de trabajo en materia laboral se vuelve dinámica y es en donde entra una distopía dentro de los mismos contratos. ¿Por qué? Porque los contratos nos exigen tener situaciones laborales fijas. Deben de estar las situaciones laborales controladas respecto a horarios, respecto a cuáles son las funciones, cuáles son las responsabilidades. Sin embargo, estas se pueden ir modificando en relación de la creación de equipos de trabajo para proyectos en específico. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces, en materia de derecho, se encuentra en funcionamiento actualmente el hacer anexos o adendums a los contratos laborales, sin que estos sugieran un aumento de sueldo o algún aumento en algún emolumento, pero sí se pueden modificar las circunstancias de derecho que modifican estas relaciones. Es decir, si tenía un trabajador 3 cosas por hacer y derivado de un nuevo proyecto ahora va a tener 4, entonces se tiene que especificar de preferencia a través de las carpetas de trabajo cuáles van a ser las funciones, siempre y cuando estas no apliquen o no impliquen un aumento en el salario, lo cual obligaría a hacer la modificación total del contrato, no solamente en la cláusula de obligaciones y responsabilidades, sino también en la del costo del trabajo. Entonces, esto es algo muy importante en donde en la teoría actual se están manejando por eso 2 tipos de contratación, tanto la laboral para dejar algún tipo de salario fijo, como también la ampliación de responsabilidades por proyecto. La ley mexicana, desafortunadamente, al estar atrasada, puede llegar a contemplar, si no se tiene cuidado con respecto a las funciones y preparar bien las carpetas de trabajo, pudiese llegar a considerarse un salario integrado. Entonces es una responsabilidad que hay que tener mucho cuidado y si vamos a tener un empleado durante más tiempo o más horas en un proyecto nuevo, pues se deberá de especificar o en algunos casos inclusive no se deberá de especificar nada y dejarlo así, como es una actualidad. Realmente, ¿cuántos de ustedes trabajan una jornada de 8 horas? No importa si son directores, si son empleados, si son dueños. En realidad, nadie trabaja 8 horas en este país. El promedio de horas diarias en nuestro país es de 12.4 horas por día de trabajo. Esto implica en traslados otras 6 horas que se tienen contempladas. Entonces, ya no nos quedan horas ni para dormir. ¿No? Es una realidad. Actualmente el home office ha permitido que esta parte de equipos de trabajo en materia laboral se vuelva mucho más eficiente bajo 2 condiciones específicas. El acceso a la tecnología que pueda tener el empleado y el manejo que pueda tener de esto. Nosotros lo estamos viviendo actualmente, estamos en un curso de alta dirección en donde el gran reto es lograr transmitir el conocimiento sin el manejo corporal que normalmente estamos acostumbrados, en donde esta gesticulación también deja mensaje, también deja inerte a todos ustedes y a nosotros mismos el entendimiento de cómo va la clase y qué está pasando. Entonces se ha convertido en un gran reto dar clases en materia digital. Entonces es importante que en la creación de estos equipos de trabajo tomen en cuenta cuáles son las regulaciones del trabajo, los contratos laborales, no las liquidaciones y jubilaciones, porque es otra parte, inclusive también esta parte de home office y la parte administrativa de IMSS o FOBISTE, dependiendo obviamente el ente en el que se encuentre. Mm, bueno. Bueno, en concreto, hay bueno, por lo que está diciendo Víctor, debemos de entender que hay
tres formas de contratación de la mano de obra o de la mano de obra intelectual, etcétera. Una que está regulada por la Ley Federal del Trabajo, que es en donde el Estado mexicano cuida y protege a sus trabajadores. Los contratos que hacemos con profesionales, como ya les habíamos dicho desde el principio, que son con los médicos, con los abogados, etcétera. Ahora, como dice con toda propiedad Víctor, también la propiedad intelectual de gente que maneja paqueterías y cosas muy importantes y que realmente ha venido a revolucionar el concepto de trabajo. Y el tercero, que ha estado últimamente muy satanizado, que es el de outsourcing. ¿Qué es el outsourcing? Son los servicios que prestan en algunas ocasiones algunas personas que disfrazan de empresas, y ahorita les voy a decir dónde creo que está la trampa, y que le dan el servicio a una empresa X, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden tener, aquí hay alguien que es dueña de, creo que de 8 ópticas, ¿no? Entonces, para el manejo de la nómina, por decir algo, subcontratan a una persona outsourcing que le lleva la nómina para que cada 8 días, cada 15 o cada mes esté haciendo las liquidaciones de esos sueldos y salarios, que haya las retenciones de ley, etcétera, ¿no? Entonces, la empresa, en este caso de los lentes, le paga al outsourcing para llevar el control físico, material y financiero de su nómina. ¿Qué hace ese outsourcing? Pues lo cobra. Pero ¿dónde es donde considero que está la trampa? Ya ven que ahora se satanizó mucho eso, que no contratan a las personas, a los contadores como trabajadores, sino que los hacen asociados. Ustedes han oído hablar de una empresota que se llama Walmart. Si ustedes escuchan en los altavoces, dice el asociado de frutas y legumbres, etcétera, que por favor revise que no haya mermas, por decir algo. ¿Qué es lo que está pasando? Un asociado no es un trabajador, su nombre lo dice, es asociado del negocio. Con eso, las grandes empresas están brincando la posibilidad del pago de IMSS, Infonavit y otra serie de tareas, porque entonces disfrazan a sus trabajadores de propietarios y entonces pues, no tienen derecho a la seguridad pública o a la seguridad médica, ni a la seguridad de una casa digna, ni a la seguridad de los accidentes de trabajo. Y pues obviamente eso es injusto, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer como decimos? ¿Vamos a desaparecer todo el outsourcing? Pues mejor vamos a aplicarnos en la aplicación de la norma, parece redundancia, pero vamos a mejorar las técnicas de aplicación de las normas laborales, ¿no? Y entonces si descubrimos que una empresa se disfrazó disfrazó a sus trabajadores de asociados, bueno, pues hacerle las sanciones que sean correspondientes para evitar que esas personas tengan derecho a su seguridad social. ¿Sí quedó claro? ¿Alguien ha pasado por estas etapas? ¿Alguna pregunta? Porque creo que está medio complicadito esto, ¿no? No sé si les queda absolutamente claro. ¿Cuántas gentes nos están escuchando ahorita? Son 20. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda sobre lo que acabo de decir? Yo soy Rosenda, tengo una duda. Dime, Si está Rosenda. el gobierno, buenas tardes, profesor. Hola, hola. Si ¿Cómo está el estás? gobierno contra el outsourcing, ¿por qué? Me Hola, está ¿por preguntando. qué no hace algo respecto a esto de asociados? Porque es verdad, les quitan la carga social a las compañías y no te están pagando lo que corresponde, no crean una antigüedad, antigüedad en el IMSS, en el Infonavit, todo lo que es para el ahorro. Pues debería aplicar la ley, ¿no? Rosenda, porque lo único que entendí que están Así haciendo es. es crear una ley que tú sabes, igual que ahorita, durante este periodo de gobierno, lo único que hace es, dice, vamos a hacer la ley para desaparecer X cosa, ¿no? Y lo hacen. Con eso
no sé si estén enterados, pero se están perdiendo 3 millones de empleos. En outsourcing están 3 millones de empleos. Sí, con Bien ese o cambio. mal están recibiendo su salario. Lo que sí deberíamos de hacer es ponernos más serios. Incluso esa gente tiene derecho a manifestarse y tiene derecho a unirse en la protección y tutela de sus derechos. ¿No es cierto, Rosenda? Porque si yo fuera, por ejemplo, un trabajador de un outsourcing, Así es, pero puedo recurrir a un abogado y decirle, fíjese que yo trabajo en Walmart y yo tengo en mi lugar de trabajo 200 compañeros que estamos angustiados porque nada más estamos recibiendo salario, pero no estamos recibiendo seguridad social. Si yo me enfermo, si se enferma mi mamá, si se enferma mi hijo, etcétera, no puedo ir al Seguro Social. Y no puedo ir al Seguro Social porque no estamos cotizando en el Seguro Social, por decirte algo. No sé exactamente qué está haciendo Walmart, que me da la impresión de que ellos nada más pagan salario mínimo para darlos de alta en el Seguro Social y entonces sea el Estado mexicano el que corre con todo ese gasto, ¿no? Pero yo creo que les dan como un tipo de compensación, ¿no? Entonces, dependiendo de resultados, yo creo que reciben un bono de actuación en su calidad de asociados, ¿no? Pero no están cubriendo las cuotas importantes y necesarias para la seguridad social, ¿no? ¿Es eso, Rosenda? ¿Más o menos te doy contestación o quieres que abundemos? no, muchas gracias. Sí me da contestación y yo lo que sí veo es que la falta de conocimiento de todos los del outsourcing no hacen que se muevan o protesten porque están perdiendo realmente fuentes de empleo. Y como usted menciona, aunque sea bien o mal, estaban con un trabajo en una empresa y ganando un sueldo, que luego les daba la oportunidad de poder brincar a quedarse en la empresa. Claro, o organizarse de tal manera que el empleador respete sus derechos, ¿no? Y te voy a poner otro ejemplo. Mira, el Estado mexicano tiene secretarías de Estado. Yo incluso trabajé para la reforma agraria y para el gobierno de la Ciudad de México. Llegó el momento en que, por ejemplo, para la limpieza de los grandes edificios se contrataban empresas de limpieza, así como empresas de seguridad privada. Todos esos empleados, ¿tú crees que tenían ISSSTE? No, porque no eran empleados del Estado. ¿Tenían IMSS? No, porque eran outsourcing. Entonces, el primero que ha fallado en la protección y tutela de sus trabajadores es el propio Estado mexicano, ¿no? Si tú vas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿quiénes te revisan las maletas para que puedas acceder al aeropuerto? Es una policía privada. Sí. ¿No? Esos pobres hombres se exponen a miles de cosas, no son policías, te están haciendo una revisión indebida, porque según el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nadie debemos de ser molestados, mucho menos privados de bienes, posesiones, derechos, sino es mediante mandato escrito de autoridad legalmente constituida. Hace ratito estaba viendo un video donde en Naucalpan los policías estatales y municipales hacen unos retenes, ¿verdad? Y entonces te detienen y dicen, a ver, usted bájese, abra todo el coche y las manos atrás y no sé qué, porque lo voy a revisar. A mí me ha tocado y yo les digo, con mucho gusto haga todo lo que usted quiera, enséñeme la orden que le está dando a usted permiso a revisarme. ¿Cuál orden? Es que estamos en un retén, por eso. ¿Quién ordenó el retén? ¿Qué facultades tiene para ordenar el retén? Porque si no, usted está privándome de mi garantía de audiencia y de legalidad, ¿verdad? Entonces, lo que acabas de decir, Rosenda, los mexicanos debemos leer, estudiar y aprendernos primero que nada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Les voy a dejar como tarea que lean los 136 artículos de la Constitución, porque si no entendemos la Constitución, imagínate, yo por ejemplo, a veces con quienes me peleaba mucho, no sé si tu profesión es contadora, pero con los contadores es con Soy los contadora. pues con mayor razón, porque son los pero primeros me que gusta mucho lo legal. por eso, porque fíjate que los contadores dicen,
Nos llegó la circular número Ajá. 300.925 que está firmada por el jefe de la oficina central de Hacienda en Xochimilco. Y dice que yo le tengo que entregar una factura original con 25,000 copias en 3 horas, ¿no? Y entonces cuando nos hablan a los abogados nos dicen, oiga, llegó este requerimiento. Nosotros lo revisamos, lo leemos, nos botamos de la risa y les decimos que no lo hagan, ¿verdad? Al empresario. Y me dice, pero es que nos va a sancionar. ¿Por qué te va a sancionar una autoridad menor? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 28, dice que los ciudadanos estamos obligados a contribuir en los gastos del Estado y que por lo tanto tenemos que presentar nuestras declaraciones de impuestos y todo. Pero dice las reglas del juego, como la circular número 328.521 de un jefe de oficina va a ser superior a la Constitución. ¿Sí me explico? Y también es importante saber interpretar esa circular, porque muchas veces nos dejamos ir por el miedo, el pánico y entregamos lo que no se debe dar. Exactamente. O que llegue alguien y que diga, vengo a revisar sus contabilidades. Sí, enséñame su oficio de comisión. Me lo firmó el jefe de limpia y transportes del SAT en Xochimilco. Ah, ok. ¿Y qué facultades tiene el jefe de limpia y transportes del SAT en Xochimilco para venirme a revisar? ¿Sí me explico? Sí. ¿Qué tenemos que revisar? ¿Quién tiene las Bien, facultades amplias, suficientes y bastantes para ordenarme una auditoría? ¿Sí me explico? Para darle acceso a mis libros, para darle acceso a mi documentación financiera. ¿Sí me explico? Inclusive andando ahorita un poquito, justamente hoy me mandaron una solicitud de análisis en donde hicieron aparentemente, bueno, no, sí hicieron una búsqueda en los libros respecto a unas facturas para una empresa. Sin embargo, al analizar el documento, no cumplía los requisitos legales. Toda la autoridad, todos los actos de autoridad están fundados y motivados. Sin embargo, aunque efectivamente el funcionario que se señalaba ahí sí tenía las facultades, resulta que la firma era una impresión directa desde la computadora y no era una firma autógrafa. Por ende, este acto es completamente inválido. Entonces, son detalles que se tienen que revisar, no solamente, bien como lo dice el licenciado Castro, en fondo, sino también en forma. Es muy importante que desde la revisión de estos documentos que puedan llegar a la empresa, desde cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, debo platicarles una experiencia personal. Como nosotros somos abogados de distintas materias, la materia familiar es muy particular para la notificación. Y en realidad hemos encontrado una forma en donde, y se los pongo así como ejemplo, nuestro chofer de Uber, le ponemos una camisa y una corbata y lleva copias del juicio que queremos notificarle a alguien, porque el actuario del juzgado no ha podido, por cualquier motivo o razón, no ha querido, cualquier cosa, ¿no? Y en el 95% de los casos, la gente contesta cuando realmente no se les notificó en términos legales. Entonces, es importante que se tome en consideración el análisis de cualquier documento y revisen, obviamente, muy bien si es un original, si viene firmado, si no viene firmado, si precisamente el funcionario tiene esta capacidad de hacerlo, ¿no? Y también hay una parte, por ejemplo, en esta parte del outsourcing, que el análisis tiene que verse desde dos lados y el lado que también se tiene que ver es un poquito el fiscal. Está muy satanizado porque el outsourcing, al venir de empresas denominadas sociedades anónimas de capital variable, algunas se atrevieron a sacar sociedades anónimas promotoras de inversión de capital variable para hacer estas contrataciones. Lo que estuvieron haciendo, y en realidad está muy satanizado por el gobierno, lo cual en un análisis real creo que también no está tan mal, se han venido comiendo los impuestos. ¿En qué sentido? En el reporte del 3% del impuesto, del 2% de impuesto sobre nómina. Este impuesto ellos no lo estaban declarando porque dicen, es un prestador de servicios, no es nómina y no lo tengo que pagar. Entonces, este 2% representado en un país en donde el 72% de los empleados
que están trabajando en el país están contratados vía outsourcing, pues obviamente se convierte en una cantidad jugosa y millonaria que el gobierno quiere tener a la vista. Es por esto que esta modificación legal en términos del Código Fiscal, porque una cosa es la federal laboral y otra cosa es el Código Fiscal. En términos del Código Fiscal, esta modificación es en el sentido en el que las empresas que tienen dentro de sus funciones sociales la contratación de personal temporal o ad perpetuam, pero que este personal se renta en otros espacios de trabajo, no tiene el derecho de la deducción de este impuesto. Por ende, lo debe de reportar en el pago mensual, ya no como lo venían haciendo en el anual, porque básicamente jineteaban el 2% de más del 70% de los trabajadores mexicanos, y por eso estas empresas se volvían millonarias jugando con ese, y luego lo justificaban fiscalmente a través de compras, con bajando IVAs, bajando ISRs. Entonces básicamente era dinero que el gobierno nunca iba a ver. Y es ahí donde entró este juego macabro, y ahora, como bien lo dijo el licenciado Castro, se excedió esta búsqueda y esta lucha, porque dice, quiero parar el outsourcing, pero no es parar el outsourcing, el problema real está en cómo se fiscaliza, no está en que el outsourcing exista, es tanto como querer decir, oye Slim, pues resulta que tú eres el peor patrón del mundo, sí, pero tengo el 34% de los trabajadores del país. Entonces, discúlpame si no les pago mucho, pero mantengo a como el 40% de las familias mexicanas. Con un sueldo bajo o no, pero lo tiene. Entonces, es en esta gestión política en donde la alta dirección se vuelve muy importante, porque el discurso frente a lo que se hace y el resultado debe ir concatenado de conocimiento, y no solo desde el ámbito en el que se está viendo el problema inmediato, sino desde el ámbito técnico, fiscal, laboral, mercantil, administrativo, ¿no? Nos falta home office. Nos falta home office. Sí, home office y un poquito de IMSS y Fobiste, que justo es lo que Ok. estaba tocando hace rato. Bueno, el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como el Fondo para la Vivienda de los servidores al servicio del Estado. Fíjense que México es uno de los países más importantes en el desarrollo de los derechos sociales a los trabajadores, porque con motivo de la Revolución Mexicana de 1910 se plasmaron en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos esos derechos sociales que les acabo de decir, ¿no? El derecho de los campesinos, el derecho de los trabajadores y el derecho de la familia a ser cuidada y protegida por el Estado mexicano, ¿no? Entonces es por esto que pues son tan importantes estas instituciones que han crecido una barbaridad y que digo, pues son hasta orgullo nacional lo que han hecho, ¿no? Así como el Fondo para la Vivienda, tanto de los trabajadores privados como el Fondo de Vivienda de los trabajadores al servicio del Estado. Y pues sí es importante que nosotros como particulares pues le paguemos un sueldo digno a nuestros trabajadores y que procuremos pagar los derechos a su seguridad social. En el home office acaba de haber una modificación a la Ley Federal del Trabajo, en donde el señor presidente actual dijo que los patrones tienen la obligación ahora de pagarle la luz y pagarle la computadora y de pagarle una serie de elementos a los trabajadores. Y desafortunadamente por números que me llegaron, pues hubo como 300,000 gentes que fueron corridas, ¿no? Lo que decía hace rato Víctor. A veces es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Porque al final de cuentas lo que necesitamos los mexicanos es la generación de empleos y obviamente tener grandes líderes en el ámbito empresarial como son ustedes. Entonces, para concluir en estos temas tan complicados que a lo mejor no nos entienden la gran mayoría de ustedes, lo importante es que ustedes cuenten con un equipo de abogados que tengan esa capacidad de estudiar las leyes y que se constituyan en sus asesores, porque es bien importante que ustedes para que puedan despegar y hacer sus programas y planes de desarrollo, pues cuenten con un apoyo jurídico que les permita la toma de decisiones, ¿no? ¿Hay más, Víctor, o aquí termina? Por el día de ¿Hay hoy, otra? sí serían esos temas.
Y ahora Y preguntas, ¿no? Todavía nos tenemos 15 minutitos, 10 y minutitos de... 8 minutitos Sí, tenemos. aún tenemos tiempo para preguntas. Yo tengo Sí, por me ahí una encanta. pregunta. Dime las que Adelante. quieras, Armando. Gracias. Tengo esa duda. Es como una obligación dar seguro social a los trabajadores, pero ¿qué pasa si yo no le doy seguro social a uno o dos trabajadores y en lugar de eso le compro un seguro de gastos médicos? ¿Funciona? ¿Me libro la Tendrías parte que, del seguro social? tendrías que hacer lo que dijimos que hacen las grandes empresas. O sea, aquí la gran diferencia es que es tu trabajador o es un contrato de prestación de servicios profesionales o lo haces tu asociado, ¿no? Hay empresas que tienen la previsión de decir que hay socios tipo A, socios tipo B, socios tipo C, y en este caso, si tu trabajador, tú tienes una gran conciencia social, por lo que me estoy dando cuenta, hermano, tú agarras y dices, tú vas a entrar a trabajar a nuestra empresa, pero desde este momento vas a ser nuestro asociado. Y como garantía de tu permanencia y de tu cuidado de trabajador, te voy a incluir en una lista de asociados. ¿Y qué tienen derecho a esa lista de asociados? Te voy a contratar un servicio de servicios médicos legales en una empresa privada, te voy a contratar el servicio de tu coche, del seguro de tu coche, y el seguro, por ejemplo, de gastos médicos incluye a tu esposa, a tus hijos, a lo mejor a tu papá, a tu mamá, y etcétera, ¿no? Eso sería la sugerencia que yo te diría para que no quede en el ámbito del trabajador. Ahora, ahí tenemos una trampa también enorme porque si el trabajador obtiene el 80% de un solo patrón, la ley federal del trabajo va a entrar a proteger, aunque tú hagas lo que me acabas de decir, excepto que sí lo estás contratando o lo estás haciendo socio. Si es socio, la división o sea, la lucha de clases se divide porque entonces él pasa a ser patrón en lugar de empleado, ¿no? ¿Sí me expliqué? ¿Sí Perfecto, me quedó gracias. claro? Órale. Sí, gracias. ¿Quién más? Pregunten, por favor. ¿Quién más pregunta? Contadores, pregunten. Por favor, porque tienen experiencias, ¿no? Todos, tanto ustedes como patrones, porque también sé que hay personas que están en una gran empresa y que en este momento son colaboradores, ¿no? Y que no sé exactamente si tienen acceso a la seguridad social o, como acaba de decir Armando con toda propiedad, que tengan derecho a una protección médica integral. ¿Alguno de ustedes quiere tomar la palabra? Sí, buenas tardes. Viene Daniel Montero. Sí, en este tema, ¿qué pasa con con las liquidaciones o más bien sí, las liquidaciones cuando el tema es que al personal yo le pago una parte por fiscal y otra parte por un tema, por un tercero, ¿no? Sí. Sí, de acuerdo a lo que tú hayas contratado, o sea, si a tu trabajador lo rige la ley federal del trabajo, en virtud de que tiene un solo patrón y que recibe el 80% de su ingreso de un solo patrón, estoy suponiendo que lo tienes en una nómina y que le pagas una parte proporcional al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Sí, Infonavit, ¿no? es Y correcto. por el otro lado le das una compensación que la llamas, no sé cómo, bono de actuación, bono semanal, bono semestral, etcétera, y que eso, obviamente, en el caso de un conflicto, pues sí formaría parte integral de su salario. Pero si tú tienes una muy buena relación con tus trabajadores, pues Sí. lo estás protegiendo socialmente y le estás dando una cuota adicional para cuidar, proteger y tutelar a su familia, ¿no? Eso es lo que te estoy entendiendo. Ok, de acuerdo. Solamente en el caso del conflicto, ten cuidado porque él tiene derecho a integrar su salario. Ya. Sí, a eso me refería también porque más bien a lo segundo, ¿no? Porque ¿qué pasa en un conflicto en el que él me exige que se le pague de acuerdo a su salario total, Integrado. Por integrado? eso te digo, tendrías que tener tu abogado para que en el caso de una conciliación, pues el abogado sabrá lo que tiene que hacer, integra sus salarios y dice, te voy a ofrecer
por decirte algo, ¿no? Le tocan 100,000 pesos y dice, te voy a dar 50,000 pesos y si lo acepta el trabajador, pues ya, adiós, ¿no? Ya. Pero desafortunadamente a veces ahí las propias juntas locales también le dan a la vista al Seguro Social o al Infonavit y pueden llegar a reclamarte las cuotas adicionales que dejaste de pagar, ¿no? Sí, sí, sí. De acuerdo. Entonces, por eso tener mucho cuidado y tener un buen abogado, ¿no? Que te esté Ok. cuidando. De acuerdo, gracias. Órale, ¿quién más? Jóvenes empresarios, por favor. Yo sé que son muy inteligentes, pero alguna duda deben tener. Otra duda. A ver, Armando. Ahorita con lo que acaba de decir Raúl, ¿verdad? Me parece. ¿Qué tan probable es que en una demanda el trabajador pueda comprobar la totalidad de su ingreso, de un salario real, le llamamos? Si yo lo tengo dado de alta en el Seguro Social con un salario mínimo y la realidad es que su sueldo es de 10,000 pesos mensuales, ¿no? Y el salario mínimo es de 4,000. ¿Qué tanta probabilidad hay de que pueda comprobar ese salario real si no le extendemos ningún recibo, simplemente le pagamos como complemento en efectivo a través de un vale azul, por ejemplo, no esos de caja? ¿Hay manera de que pueda comprobarlo? Hay, en todos los juicios hay un concepto que se llaman pruebas, Armando. Hay pruebas públicas, hay pruebas privadas, pruebas confesionales y hay pruebas periciales, ¿no? Entonces, por decirte algo, si ustedes le depositan una determinada cantidad en una cuenta bancaria, pues obviamente ahí él va a sacar sus cuentas y va a decir, estos 6,000 pesos adicionales me lo está pagando Armando, y si usted se da cuenta son quincenal o mensualmente, y eso puede hacer prueba, ¿no? Otra es que, por ejemplo, me dices, pues, en efectivo, donde no le dejo ninguna constancia, ¿no? Él a lo mejor te puede pedir que vayas tú en calidad de testigo o de confesional y que te diga, a ver, Armando, usted se dedica a, no sé, a la venta de autos, sí, y yo recibo un salario de 4,000 pesos normales, pero si hay venta de autos, usted me da 6,000 pesos mensuales. ¿Sí es cierto o no es cierto? Bueno, no es cierto, sí es cierto. Entonces él puede pedir incluso una auditoría, pero ahí sí hay una autoridad que está facultada a realizar una auditoría o un arqueo de caja para que vean los flujos de efectivo que está obteniendo la empresa y si es cierto que está saliendo esos 6,000 pesos adicionales como pago compensatorio. Entonces, por eso otra vez la súplica es que estén bien asesorados por un abogado para evitar al máximo irnos a juicios, ¿no? Y que ustedes se constituyan, pues, en presas tanto de los trabajadores como también de abogados, que pueden ser injustos, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado, Armando. Y ten un abogado, por favor, siempre. Perfecto, gracias. ¿Quién más? Jóvenes, brillantes. Aquí hay un usuario que tiene la mano levantada. ¿Quién más, contadora? Adelante, Rosenda. Creo que Rosenda tiene una duda. ¿Sí? Yo. Adelante, Brenda. Adelante, Rosenda. No, yo lo único que quería comentar es con lo que estaba diciendo Armando, también se deben de ver los aspectos fiscales, porque esos gastos se volverían no deducibles. ¿Cómo soporta la salida de ese dinero? Y no sería un trabajador, quién sabe cuántos trabajadores tengas. Afecta por muchos lados, entonces tener cuidado con todo ello. Cierto, Sí, cierto, exacto. Armando. Tiene que analizar desde una estrategia global todos y cada uno de los movimientos para que si va a haber alguna deducción fiscal, no se vuelva en una carga empresarial, una carga laboral. El gran reto del Estado mexicano y de las empresas mexicanas es salir a flote y se requiere, como bien lo dijo el licenciado Castro, un equipo profesional que haga un análisis completo desde todas las visiones que tienen las empresas, desde el punto más bajo hasta el punto más alto, para poder determinar su situación laboral, fiscal, administrativa, de contractual civil, contractual mercantil respecto a lo que hace la empresa. Entonces es importante que la empresa la vean como un producto analizable, para entonces encontrar cada uno de los errores posibles que existan y encontrar la mejor estrategia para hacerlo. Y creo que ya nos quedan 2 minutitos nada más. Muy bien. ¿Más preguntas, jóvenes? ¿Más preguntas ya no hay? ¿Dónde están todos mis genios de los negocios?
Bueno, no hay nadie. ¿Quedó comprendido todo? Hola, Víctor. Está muy claro todo, profesor Arturo. Muy Muchas claro gracias. todo. Me encanta que podamos ser claros, ¿no? Del agua. Muchas Todo gracias. claro, Arturo. Muchas gracias. Pues los quiero Gracias, mucho, Víctor, por favor, también, ¿eh? empeñense Igualmente. y quiero que sean los mejores empresarios de mi país. Por favor.